bienvenida a una nueva edición de su espacio Políticamente, esta idea creativa de los Andes del periódico regional FID Comunicación, un espacio creado con la finalidad de que puedan tener de manera objetiva y de manera cercana las propuestas y los perfiles de quienes buscan llegar a la Asamblea Nacional por Chimborazo. Esta tarde salimos desde Burger Machine, nuestros auspiciantes oficiales, especialistas en hamburguesas, carnes de diversión que están en las calles Evangelista Calero y Pablo Chiriboga en el Parque Industrial en Riobamba. Hoy nos acompaña la candidata a la Asamblea Nacional, Glenda Ortega, quien lidera la alianza Actuemos 823. ¿Estoy correcto? Sí, Ricardo, muchísimas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias del espacio y un saludo a todas las personas de chimboracenses que nos acompañan en este espacio que es muy importante para la ciudadanía. Qué gusto tenerte en este espacio y empezamos por el principio, aunque parezca muy absurdo y muy lógico, pero sí, cuéntanos, ¿quién es Glenda Ortega? Soy Glenda Ortega, soy ingeniera en biotecnología ambiental de mi querida Politécnica, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Soy una joven profesional con una convicción ambientalista muy fuerte, muy robusta. Soy una madre de un hermoso adolescente de 14 años y sobre todo soy una mujer honesta, una mujer humilde que sueña con que mi provincia y mi país tengan las triple P's: paz, plata y progreso. Ah, ya, perfecto. Parece que lo venía memorizando. No, siempre lo he dicho así. Lo dice en todos lados. En todos lados lo he dicho, no te preocupes. Como el intro de nosotros. Así, igualito. Ya está grabado. Igualito. Perfecto. Cuéntanos, además de la política, ¿a qué te dedicas? Cuando Glenda, ¿qué más hace además de política? ¿Es primera vez que, entiendo, es Sí. primera vez que estás en una papeleta? Habíamos revisado, tienes pasado como servidora pública y en consecuencia tal vez seguramente liderando algunos procesos, pero primero es en papeleta, ¿no? Sí, efectivamente es la primera vez que estoy en este espacio político. Antes de empezar la entrevista estábamos comentando y decíamos, y coincidimos, todos hacemos política, día a día. Claro, todos somos gestores políticos. Efectivamente. Ajá. Y desde mi experiencia laboral yo he construido política pública, he construido normas técnicas y he estado sirviendo a mi país en ese espacio. Efectivamente, hoy es la primera vez que estoy en una papeleta, es la primera vez que estoy en este espacio político, justamente apoyando a Otto, que es obviamente mi binomio junto con Erika, Otto Sonnenholzner. Ah, ya, sí. Es fácil, Sonnenholzner. Y ahora, o si no, Sonnenholzner. Ah, ya, Claro. es todo un TikTok ahí, es todo un trend. Perfecto. Sí. Ya, es del trend. Se equivocó en el trend. Ya le corrigieron. No, sí está bien. Ah, ya. Porque ya los asesores están que se les salen los ojos por haber hecho mal el trend. Por el Mati es. Ah, bueno. Ya lo convencieron a Mati y ya se acercó un poquito más. Muy bien. Cuéntenos, entonces, además de ¿A la qué me política, dedico? ¿A qué te dedicas? Soy ingeniera en biotecnología ambiental, trabajo para el sector ambiental, en este caso haciendo procesos de... Antes era servidora pública, toda mi experiencia laboral fue en el servicio público, claro. En el Ministerio del Ambiente sobre todo, me encanta la parte de conservación y bueno... ¿Y ahora? Ahorita en este espacio estoy aquí. Estoy aquí incursionando en la política, efectivamente, porque me cansé de lo mismo y de los mismos de siempre y en realidad... He trabajado por mi país, si gustas luego te cuento igual la experiencia laboral, todos los logros y los hitos para el país y en realidad ya es tiempo que alguien se la pelee, así como me la peleé por el país, por mi provincia. Perfecto. Cuéntanos, volviendo un poco más al pasado, siempre les preguntamos cositas que no sé si les gusta recordar, pero siempre me parece curioso, siempre les preguntamos, ¿cómo eras, Glenda, en el colegio, por ejemplo? Siempre les preguntábamos, en el colegio los chicos se dividen en grupos. Tranquilita. Tranquilita. ¿Estudiosa? Sí. Muy estudiosa, cuadro de honor, abanderada. No, tampoco. ¿Qué normal. Yo estudié la primaria y la secundaria en la ciudad del Puyo. Ya. ¿Eres riobambeña o del Puyo? Nací en la provincia de Pastaza, pero como todos los jóvenes que venimos a esta bella ciudad universitaria, ya me quedé aquí, vivo más de 19 años, soy riobambeña y chimboracense de corazón. Mi hijo es chimboracense. Por supuesto. Ya, más hornado sí, que Maito. Más hornado que Maito. Ah, ya, perfecto. Y que chontacuro. Y que chontacuro, no, eso es un poco más complicado. Pocas personas deciden decirlo abiertamente que les gusta, pero ¿Por nunca qué? saben. Siempre es complicado. Cuéntanos, ¿y en la universidad? ¿Cómo eras? ¿Viniste a estudiar entonces la poli aquí? Vine a estudiar, ya me quedé, me encanté, me encantó, me enamoré de la provincia, me enamoré de... También. ¿Ese fue el motivo? Uno no elige dónde nacer, pero uno sí elige dónde vivir y dónde amar. Ah, ya, entonces ese fue el motivo por el cual se quedó Glenda en Chimborazo.
Y tengo un hijo riobambeño hermoso, mi enanito Ya de con 0,60. 14, claro, 14 años. Ah, ya, perfecto. ¿Y cómo eras en la universidad? ¿La misma? Igual, tranquila, la misma, tal cual. Igual como soy ahora. No ¿Alguna he vez te cambiado. fugaste de clase? Sí, varias veces. ¿En el cole o en la U? En las dos. En las dos. ¿Y lideraste alguna vez una fuga masiva, algo de eso? No. O sea, me fugaba normalmente. De Una ahí fugas escapadita. más. Claro, prácticamente. Una escapadita cualquiera. Cuéntanos, tu tiempo libre, ¿a qué le dedicas? Me encanta la montaña, hago senderismo, hago alta montaña, me encanta acampar, es la conexión que tenemos con la naturaleza y en lo personal me sirve bastante para encontrar y sobre todo descansar, entrar en armonía, tener un poco de paz por el día a día. Ah, ya. Y cuéntanos, además del cliché del servicio social, porque todo el mundo dice, soy político por el servicio social, porque me gusta ayudar a la comunidad. Fuera de ese cliché, ¿qué te motivó? ¿Recuerdas tal vez cuándo fue el momento en que dijiste, dejo de ser política técnica y ser política electoral? ¿Recuerdas ese momento? Por supuesto que sí. Fue en el mes de junio, a inicios, cuando conversaba con Otto. Y Otto, en realidad, conversábamos de este proyecto político y sus palabras, o sea, fueron decisivas para, obviamente, estar hoy Para aquí. decidirte. Ajá. Cuando Otto nos decía al equipo, el Ecuador no tiene tiempo. Y en realidad es así, porque como mamá también me preocupa la situación en la que vivimos, donde salimos a trabajar, pero no sabemos si regresamos con vida o nuestras familias o nuestros parientes regresan a casa. Y yo no quiero eso para mi hijo, ni para mi hijo ni para nuestros hijos. Como te dije anteriormente, o sea, he trabajado para mi país, sé lo que debo hacer, he estado en la asamblea compareciendo desde el otro lado y debemos actuar, porque si vamos a seguir en lo mismo de siempre y con los mismos de siempre, vamos a llegar a un punto de no retorno. Y eso también debemos analizar. Y es por eso que decidí estar hoy aquí. Perfecto, con eso llegamos al final de este primer bloque. Les invitamos a seguirnos en las cuentas oficiales de Los Andes, el periódico regional. Y regresamos en unos instantes en el segundo bloque. Volvemos con su espacio Políticamente, esta idea creativa de Los Andes, el periódico regional y Fit Comunicación. Hoy con nuestra querida Glenda Ortega, quien busca llegar a la Asamblea Nacional por la Alianza 823. 823, ¿cierto? Alianza Actuemos. Actuemos 823. Y nos ponemos un poquito más serios. Y acá siempre les pregunto, un poquito más serios. Yo empecé seria y ya me voy a poner ya más... No, es que me has venido al revés hoy, mi querida. Ok. Pero vamos, por ejemplo, les preguntamos siempre, de manera muy sucinta, muy expedita, cuéntanos, ¿cuáles son los 4 ejes de legislación que tiene Glenda Ortega cuando llegue a la Asamblea Nacional? A ver, mis objetivos principales y más que 4 ejes son 3. En legislación. Efectivamente. O sea, es garantizar paz, plata y progreso, y dentro de garantizar paz existen varias normativas, varios proyectos de ley que debemos entrar a reformar. Obviamente, justo a eso iba, son en realidad entrar a reformar de acuerdo al análisis de la agenda legislativa en la cual encontremos primero. Y obviamente los bloques que nosotros necesitamos. Primero es entrar a garantizar dentro del plan de seguridad que tiene Otto, y es importante entender que la ciudadanía también entienda la relación que debe tener la Asamblea con el Ejecutivo, es decir, con el gobierno central, porque lamentablemente la situación en la que estamos hoy es responsabilidad del cuerpo legislativo que salió y el gobierno actual. ¿Por qué? Porque no se pudieron poner de acuerdo. Y en realidad es importante que la ciudadanía entienda el por qué es importante esta conexión, este trabajo en equipo, porque dentro del plan de trabajo de Otto, que es paz, plata y progreso, dentro del eje de paz, el plan de seguridad tiene varios ejes. Entrar a controlar las cárceles, que eso es obviamente ya competencia del Ejecutivo, exacto, es decir, Otto en la presidencia. Entrar a desarmar a los delincuentes justamente con inversión en el tema en inteligencia. Entrar a fortalecer a nuestra fuerza pública en la dotación de una infraestructura, equipamiento adecuado, y que ellos estén fortalecidos para enfrentar a la inseguridad, a la delincuencia. El formar igual este comando élite anti-extorsión que se va a formar. Está igual el
luchar contra la violencia intrafamiliar, porque no solo, en algunas familias y en el país, lamentablemente, la delincuencia no solo, o la violencia no solo está en las calles, lamentablemente también están dentro de casa. Y aquí en el sexto es donde entra el cuerpo legislativo, justamente en trabajar, en reformar, en cambiar el sistema de justicia que tenemos, reformando varios cuerpos de ley, varios cuerpos normativos, donde permitan garantizar que, por ejemplo, nuestra fuerza pública, los servidores policiales, por ejemplo, tengan las garantías y el respaldo, sobre todo, de, en este caso, la parte de la justicia, porque en realidad es inaudito que un delincuente que es aprendido cometiendo un delito esté libre nuevamente después de 24 o 48 horas, pero en cambio un servidor policial o alguien de nuestra fuerza pública que ha realizado o actuado frente a la delincuencia tenga que ser privado de su libertad por varios años. Es justamente entrar a reformar este tipo de situaciones. ¿Cómo vamos? Aparte de ello, obviamente es desde el día 1, Otto en la presidencia y su equipo, obviamente en la asamblea, también va a trabajar en analizar en la situación que se encuentra el país en ese momento, para obviamente ahí sí reforzar la agenda legislativa. ¿Por qué? Porque el país ya debe tomar decisiones valientes, decisiones serias, porque debemos actuar. El país lamentablemente vino golpeado de una crisis, de una pandemia sumamente fuerte. Estamos siendo golpeados por una crisis de seguridad muy, muy grave y en realidad ya estamos a puertas de empezar con el fenómeno del Niño, que créeme que va a ser otra crisis sumamente lamentable. La crisis mundial que vivimos de la parte de ambiente, tenemos 3 crisis climáticas, la crisis de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, son 3 crisis mundiales que van a golpear a todo el mundo, y el fenómeno del Niño va a ser uno de los fenómenos más fuertes que va a golpear a nuestro país, y el gobierno que entre también debe estar preparado para ello, para tomar decisiones valientes, decisiones efectivas, decisiones adecuadas. Por eso es importante que la ciudadanía también sepa que el país no tiene tiempo para improvisar. El país va a tener un año, 5 meses, un año, 6 meses, año y medio del gobierno que entra a una gestión, y en realidad se deben tomar decisiones efectivas, decisiones valientes, y es ahí donde obviamente se analizará toda la agenda legislativa justamente para poder sacar adelante a nuestro país. Cuéntanos, es una asamblea súper corta, menos de 2 años. ¿El tiempo es suficiente para todas estas cosas que buscan hacer? El plan de trabajo que nosotros tenemos es honesto, sensato y realista, desde legislativo. Es realista. ¿Por qué? Porque Otto, como su equipo de trabajo, nos verán jóvenes nuevos en la política, en estos espacios políticos, pero somos personas con voluntad, con capacidad, pero sobre todo con experiencia en el sector público. Y eso me gustaría también contarte luego la experiencia laboral que tenemos. Tenemos experiencia en espacios de negociación, en espacios de consenso. He liderado varios espacios a nivel nacional e internacional, justamente como jefa de delegación del Ecuador en varias convenciones internacionales, y es justamente la experticia donde nosotros llegaríamos a trabajar desde el día 1. Si bien es cierto, el tiempo es corto, por eso nosotros no les vamos a mentir. Otto ya tuvo experiencia, ya tiene experiencia. Primero nos demostró la calidad humana que él tiene cuando fue la única autoridad que se puso al frente cuando estábamos siendo golpeados por una pandemia. Y segundo, demostró la capacidad de ponerse al frente en un país cuando estaba pasando por sus peores momentos. E igual su equipo de trabajo, somos personas que tenemos experiencia y sabemos lo que debemos hacer. Si bien es cierto, tenemos 3 ejes, paz, plata y progreso, y debemos garantizar desde el legislativo, obviamente desde la Asamblea Nacional, que nuestro país tenga paz, plata y progreso. Pero en lo personal, como Glenda Ortega, sí me he enfocado en dos temas principales. En la parte de legislar, en este caso, quedó a puertas un proyecto de ley, que es la ley de aguas, la ley de gestión del recurso hídrico, donde sí me voy a sentar y a tomar el tiempo para revisar primero y revisar cómo fue construido. Fue construido desde la necesidad y realidad del territorio, sobre todo de mi provincia. Porque si bien es cierto, desde el espacio, cuando fui subsecretaria de Estado, cuando estuve gestionando todo el patrimonio natural de mi país, yo construí normas técnicas, construí política pública, pero ¿cómo lo hice? Desde la necesidad y realidad del territorio. Entonces yo debo garantizar y sobre todo verificar si de esa manera fue construida esa propuesta de reforma de ley. Entonces, donde somos una provincia productiva,
Y gracias obviamente a las provincias productivas se alimentan la mayoría de ecuatorianos. La ruralidad en la provincia de Chimborazo es alta y es muy lamentable que la ruralidad sea sinónimo de pobreza. Eso ya debe cambiar. El sistema productivo que tenemos es muy lamentable. ¿Quién se lleva el peor papel o la peor parte del sistema productivo? Nuestros propios productores, nuestros propios agricultores, donde ellos invierten y en realidad van a pérdida. ¿Desde la Asamblea? ¿Perdón? ¿Eso es posible cambiar las realidades de la Por supuesto, dentro de la ley de gestión del recurso hídrico, sí, donde el recurso hídrico esté obviamente gestionado por quienes en realidad lo hacen, porque el 32% de nuestro territorio de la provincia es páramo. El páramo es un ecosistema frágil. ¿Y quién lo gestiona? Nuestros productores. Y obviamente es ahí, esa ley va a permitir que ellos tengan acceso al agua. Entonces, pero eso siempre y cuando se garanticen los derechos obviamente de las personas, de los agricultores, de los productores y los derechos también de la naturaleza, entendiendo esa coexistencia entre naturaleza y ser humano. Y es ahí donde eso sí quedó a puerta y necesito ir a verificar si es que se construyó y si no, construirla de manera participativa en los 10 cantones, haciendo mesas técnicas, como lo he hecho en mi trabajo. Perfecto. Y en materia de fiscalización, ¿qué crees tú que atenderá Glenda primero? Día 1, llega la Asamblea en fiscalización. Sí, 2 temas en fiscalización. Día 1, es muy lamentable que tenemos valores de conservación sumamente espectaculares, donde podemos impulsar la bioeconomía, en la cual tengo experiencia, pero es muy lamentable que estamos aislados por el tema de vialidad, que es muy lamentable en nuestra provincia. Sé a qué subsecretaría tengo que ir a pedir que rindan cuentas, a soplarles la nuca a varios ministerios, a varios gobiernos autónomos descentralizados también, justamente para que nos expliquen por qué ni siquiera se ha dado un mantenimiento adecuado a nuestras vías. Eso por el tema de vialidad. Por lo otro, yo desde el día 1 también como una joven profesional que salió de una de las mejores universidades de mi país, y también he trabajado con universidades estatales que están obviamente fuera de la provincia y se ha evidenciado el presupuesto que tienen las otras universidades estatales con relación a las nuestras. Yo sí voy también desde el día 1 a pedir que me rindan cuentas de cómo es la distribución. Necesito que ya exista una distribución adecuada justamente a nuestras universidades. Somos una ciudad universitaria, pero justamente debo garantizar que las universidades, las mejores universidades que tenemos en el centro del país, tengan los recursos adecuados, correspondiente al número de estudiantes, correspondiente al número de carreras, etc. Perfecto. Como es poco tiempo, los 2, en eso sí me voy a enfocar. Día 1. Ahora, yéndonos al plano del tema del binomio, el paraguas presidencial con Otto, ¿cómo te llevas con Otto? Con Otto me llevo bien, con él trabajamos en pandemia, yo a él lo conocí justamente en este lamentable proceso que pasamos los ecuatorianos. Conozco su calidad humana, es un gran ser humano, es un gran profesional, muy comprometido con lo que hace y sobre todo con las personas. Es una persona es la persona idónea para sacar adelante a nuestro país. Eso te contaba anteriormente, porque decidí justamente una conversación que tuve con él y él decía, el país no tiene tiempo. Y es por eso que debemos actuar. Y ahí me invitó a actuar y estamos hoy actuando. Así que actuemos por el Ecuador y actuemos por Chimborazo. Cuéntanos, ¿cómo van con el tema de la alianza aquí en Chimborazo? Porque son Suma y Avanza aquí, ¿cierto? Están cobijados acá en Chimborazo. ¿Cómo van con el tema? Conversamos con Julio Guaminga para articular y nos dijeron que tenían una suerte de distanciamiento, una suerte de que él estaba liderando un frente, pero que no correspondía con el nacional, con lo de territorial. ¿Cómo están con ese tema? Si bien es cierto, es una alianza nacional, la alianza Actuemos 823, efectivamente en la provincia de Chimborazo tiene ciertas particularidades con respecto en este caso, claro, Avanza. Avanza dijo, yo estoy desvinculado. Claro, sí, con todo el respeto, entonces ya le ha dado él la respuesta. Con respecto acá obviamente estamos con la alianza Actuemos, no solamente con los 2 partidos, bueno, en este caso con Avanza, con Suma, sino también con varios colectivos. En realidad la alianza Actuemos es la suma y la incorporación de varios colectivos ciudadanos que se han venido sumando. No solamente es 2 partidos, por el contrario, son muchos colectivos ciudadanos que se han sumado, muchos colectivos que le apuestan un cambio y sobre todo que ya están cansados de lo mismo y de los mismos de siempre. Son varios colectivos que tenemos en la provincia, entonces que hemos venido trabajando con ellos también.
Y finalmente, siempre hay un tema que está ahí en el aire, siempre con las tendencias, con muchos antiguos funcionarios públicos que hablan si es que es del correísmo oculto, si es que es una nueva forma de correísmo. ¿Qué le dicen a esa gente que opinan en todos esos que les levantan esos criterios? Pues le digo a la ciudadanía que Otto no es correísmo. Ya lo ha dicho frontalmente nuestro querido presidente Otto Sonnenholzner. Estamos ya en segunda vuelta. Les invitamos a sumarse a este proyecto político. Con Otto en la presidencia, el pasado no volverá. De eso estén completamente seguros. Hay que aclarar también varias cosas de que, si bien es cierto, Otto estuvo en el gobierno de Lenín Moreno, del expresidente, pero es importante reconocer que primero, Otto no fue su binomio. Quien impulsó, patrocinó esta candidatura del expresidente Moreno y su binomio en ese momento, obviamente fue un gobierno anterior, y Otto estuvo ahí, sí, fue su vicepresidente, pero en realidad porque a él le pidieron que apoyara al país y obviamente estuvo dentro de la terna. Y también es importante aclarar que Otto no salió corriendo de la vicepresidencia. La mayoría de ecuatorianos que tenemos la vacuna y tuvimos acceso a eso fue gracias a la gestión de Otto. Entonces, si bien es cierto, él dio un paso al costado. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando en ese momento. Y por eso él prefirió dar un paso al costado justamente para construir este nuevo proyecto político. Él ya nos demostró la capacidad que tiene cuando estuvimos en pandemia. Y ahora el país no tiene tiempo y es por eso que hoy él ha decidido estar en este proceso político, justamente para actuar y trabajar por nuestro país y sacarlo adelante nuevamente. Perfecto, muchas gracias. Con eso llegamos al final de este segundo bloque. Les invitamos a seguirnos en las cuentas oficiales de los Andes del Periódico Regional y regresamos en unos instantes con el tercer y último bloque. Regresamos con el tercer y último bloque de su espacio Políticamente, este espacio, esta idea creativa de los Andes del Periódico Regional y Fit Comunicación desde Burger Machine, hoy con Glenda Ortega, candidata a la Asamblea Nacional por Chimborazo por la Alianza 823. Y llegamos a esta parte que te había comentado previamente, es un poco más distendido, un poco más ligero, unas preguntas rápidas, es un ping-pong y vamos a soltarnos de vuelta porque parece que estuvieras en el paredón, un poco... No. Allá, estamos tranquilos, estamos relajados. Perfecto. Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a trabajar? A los 10 a trabajar. Trabajo, entiende ser que recibiste un sueldo por eso. Sí, desde los 17 años trabajaba las vacaciones largas, justo cuando terminamos el colegio, justo ya para sexto curso. Ya. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Bueno, la mitad pagué el arriendo de la U acá, ajá, y de la otra mitad sí, farrera. Soy súper farrera, sí, me encanta farrera. Cuéntanos, ¿te gusta algún deporte? Hago senderismo, trekking y alta montaña. Andinismo también. ¿Fútbol, baloncesto? No, en ese deporte, esas disciplinas deportivas soy malita, entonces ahí sí les quedé mal. Te iba a preguntar, hincha, ¿de qué equipo? Pero con de la liga. Ya, sí. ¿Vas al estadio alguna vez? Sí, lo he ido. Todo el 2008, la Copa Libertadores, estuve ahí. Perdí un semestre por estar de futbolera. Ya. Pero llegaste. Sí, hincha, sí. Bueno. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer auto? No tengo vehículo, no sé manejar, no, hasta ahora. ¿No ha habido moto, bicicleta, triciclo, scooter? Bici sí, no, me da miedo, en realidad las motos tuve ahí una lamentable pérdida familiar, entonces desde ahí es como que tengo miedo a las motos. Ya. Ajá. ¿Hija de mamá o hija de papá? Somos 4 mujeres y en realidad somos papitis toditas. Toditas. Ajá. Él es el que consentía, el que daba los permisos para las farras. Sí, él es la colitaba, mamá no, no. Las notas, igual no, permiso. Me acuerdo en las fiestas, mami, dame permiso para una fiesta. ¿A qué hora es? A las 5, 5:30 estás aquí. Ok. ¿Y papá dejaba hasta las 8? Ya, bueno. Algo era. Ajá. Cuéntanos, ¿cuál es tu comida preferida? Los cangrejos, me encanta. Me encantan, me fascinan, me enloquecen. ¿Y cuando están en veda? Pues ahí me toca aguantar. ¿Sopita de fideo? Ajá, no. Ahí me voy al Ordaz. Bueno. ¿Team frío o team calor? Team frío. Me encanta el frío. A pesar del pasado que en el oriente es bastante cálido. Claro, sí, no. Ahora un fin de semana máximo soporto en el calor, no puedo más. Más es frío, me encanta el frío. Ya. ¿Bebes, fumas o abstemia completamente o social? Bebedora social, farrera, me encanta la fiesta, bebo normalmente, ya, dejé el tabaco. Ya, hace tiempo.
Cuéntanos, de no ser candidata tú para la Asamblea Nacional, conoces a los otros candidatos, ¿no? Por Chimborazo. ¿Por quién votarías? ¿Por quién votaría? Buena pregunta. En realidad, por ninguno. O Nulo. sea, vas voto nulo. Sí. ¿O soy yo o nadie? Algo Porque así. estoy segura de lo que voy a hacer y de lo que sé hacer. Estoy preparada y obviamente sí. Por ninguno. Y en el caso de los presidenciales, si no fuese el binomio de Otto, ¿por quién votarías? Por ninguno igual. Por ninguno. Ajá. Perfecto. Ahora vamos con las... Subimos un poquito a la vara y estas son las preguntas de exámenes que habíamos... No que estudié, nos ya le habíamos dije. contado. No estudió, No, no, a mí me vino dijeron que estudiando. era informal esta entrevista. No, ya Mentira. vieron los programas anteriores, ya saben. No, cuéntanos, por ejemplo, hay dos motivos por los cuales desde la Asamblea se puede destituir al presidente. ¿Cuáles son estos dos motivos? Bueno, Según lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, por obviamente no tener control del país. Ya. Ajá. Y la próxima te quedo debiendo. La segunda me quedas Sí. bien. Muy bien. Cuéntanos, dentro de la misma normativa, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿puedes decirme tres de las obligaciones generales que tienen los asambleístas ahí? Son más de 10, pero solo mencioname tres. Obviamente está el impulsar, el presentar diferentes, obviamente, proyectos de reforma de ley o proyectos de leyes. Ya. Obviamente también está el fiscalizar a diferentes autoridades, como es las que son nuestras autoridades por elección ciudadana. Obviamente está para lo que es el Ejecutivo, servidores públicos, y la que voy a hacer y me va a encantar, que es fiscalizarnos a nosotros mismos como asambleístas. Ah, ya, perfecto. ¿Y la tercera? La tercera es obviamente, bueno, eso lo he dicho en varios espacios, es obviamente trabajar por quienes en realidad nos depositan esa confianza en lo que es gestión. Sí. Golpear puertas, justamente No, pero te colaborar. preguntaba lo que dice en el Código Orgánico de la Función Legislativa. Tres obligaciones generales de las que establecen. Obligaciones Ya me generales. dijiste dos. Ya, la Tercera. primera, la principal, ¿no? Que esa muchas veces ya se han saltado a algunos que estaban anteriormente, asistir a todas las convocatorias de las reuniones que tienen en las comisiones permanentes o en las comisiones correspondientes. Ese sería el tercero. Ajá. Cuéntanos, y justo en ese mismo tema de las comisiones, preguntamos a todos, ¿cuántas, según la normativa, cuántas comisiones permanentes Existen 15. Puedes mencionarme en la que quisieras participar? Bueno, ustedes ya saben, conocen también mi experiencia laboral. A mí me encantaría, obviamente, estar en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, pero también hay dos que tengo y que me En la gustaría. En la de, como te digo, en la de Biodiversidad y Recursos Naturales, y sobre todo también la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que es justamente para garantizar que nuestras universidades tengan una distribución de recursos adecuado, y también tratar de buscar o apoyar cómo cabildear recursos no solo nacionales, sino también de cooperación internacional, que es mi fuerte. Cuéntanos, finalmente, ¿es difícil ser joven, mujer, madre en la política? Es más, ¿sientes que todavía no es ecuánime con los hombres? Es una barrera que en realidad las mujeres que estamos en estos espacios sí es bastante complejo. ¿Por qué? Bueno, primero, en este espacio político es la primera vez. Sí me he topado con unos 2 que 3 por ahí comentarios machistas fuera de lugar, pero en realidad también hay que analizar de quiénes vienen. Y en realidad no suman, sino como si nada. Pero dentro del espacio de mi experiencia laboral, donde he estado en espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones, de gestión obviamente por el país, sobre todo cabildear recursos, sí ha sido una barrera bastante fuerte para superar, porque el hecho de ser joven, el hecho de ser mujer, piensan de que no podemos. Por el contrario, siempre lo he dicho, la mejor manera de callar bocas es demostrando trabajo. Y es por eso que en estos últimos 2 años, 2 meses, he movilizado más de $250 millones para la gestión de nuestro patrimonio natural. Y sé que para mi provincia puedo hacerlo, no solamente en legislar y fiscalizar de lo que ya te conté. Yo sí me comprometo, Ricky, te puedo decir, ¿verdad? Claro que sí, no hay problema. Yo sí me comprometo, Ricky, en sentarnos todas las autoridades de la provincia, del sector privado, el sector público, y también sentar al sector privado, porque ya no quiero que mi provincia esté aislada. Es muy lamentable que por no tener esa
esa decisión política, porque por celos profesionales o celos políticos, sigamos estando aislados de todo. Debemos trabajar ya en equipo. Y sé lo que debo hacer, sea qué puertas debo golpear para buscar recursos de cooperación internacional para mi provincia. ¿Sientes que eso es lo que te hace distinto? Sí. ¿Qué te hace distinto a los otros candidatos que están ¿Qué me hace distinta y diferente a los otros candidatos? Nuestra mejor carta de presentación es nuestra experiencia. Les he invitado a la ciudadanía, les sigo invitando a que conozcan nuestra hoja de vida, que conozcan quiénes somos, qué hemos hecho. Y en realidad no he estado en estos espacios políticos porque he estado trabajando para mi país. He estado obviamente gestionando su patrimonio natural, gestionando la parte de ambiente, y creo que eso me hace diferente. Que yo sí tengo logros, yo sí tengo hitos por mi país, y quiero hacer por mi provincia. Y esta vez, o sea, sí les invito a los chimboracenses a que seamos muy responsables, muy analíticos, y si queremos resultados diferentes, pues optemos por personas diferentes. Con experiencia en realidad en la gestión pública, sobre todo en lo personal, yo sí me comprometo a golpear puertas de la cooperación internacional, que son obviamente recursos no reembolsables que sí pueden ayudar a buscar diferentes estrategias para fortalecer todas las capacidades que tenemos en nuestra provincia. Perfecto, con esto llegamos al final de este espacio. Políticamente te agradecemos, estimada Glenda, por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Estos espacios son sumamente importantes para la ciudadanía. Muchas gracias. Les invitamos siempre a una reflexión, siempre invitamos a meditar el voto, a entender la importancia de este punto en nuestra democracia, en nuestra política nacional, para que meditemos el voto, escuchemos los espacios, los candidatos, las propuestas y tomemos así una decisión más acertada, teniendo en cuenta que es un punto de inflexión para el desarrollo de nuestro país en este contexto con las próximas elecciones. Sin más, les agradecemos por acompañarnos, les invitamos a una próxima edición de su espacio Políticamente.